Hoy les hablaremos sobre el contrato franquicia y sus componentes más importantes. Un contrato de franquicia se puede definir como un acuerdo de tipo jurídico que incluye a dos participantes, franquiciante y franquiciado. El franquiciante consiste en la persona que posee el negocio de interés por el cual se busca realizar un contrato de este tipo. El franquiciado es quien recibe el derecho de usar la marca del negocio y el know-how. El know-how hace referencia a cómo se realiza el negocio que, por medio de tutorías, asesoramiento, documentación, está siendo cedido por el franquiciante al franquiciado. Sin embargo, a pesar de ceder el know-how, el franquiciante recibe como compensación un pago por parte del franquiciado, conocido como royalty. Se origina en los Estados Unidos dentro de su proceso de industrialización, debido a una necesidad proveniente de la dificultad en la industria del norte de extender su dominio. Por ese motivo, se empezaron a desarrollar negocios entre los personeros de la industria del norte del país con viajeros, incluso con comerciantes locales que vendían sus negocios. Características: exclusividad territorial. El contrato franquicia establece, de manera exclusiva, el lugar donde el franquiciado puede ejercer. Se debe incluir el licenciamiento de uso y explotación de las marcas y patentes. Por ejemplo, McDonald's Costa Rica realiza sus propios anuncios y McDonald's Guatemala los suyos. El franquiciante debe brindar al franquiciado el cómo desarrollar el producto por medio de asesoramiento, técnicas y herramientas. Esto es conocido como el know-how. El canon es el pago inicial por motivos de concesión de la franquicia. El pago de royalties es un pago al franquiciante por derechos de autor, su marca, el know-how y su uso. Confidencialidad: bajo ninguna circunstancia el franquiciado puede brindar información sobre fórmulas, procesos y otros elementos del know-how a terceros. Contrato de colaboración y confianza es el compromiso existente entre las dos partes para mejorar el negocio y el producto en sí. Independencia jurídica y financiera de las partes. Un contrato de franquicia no implica que se pierda autonomía a las empresas participantes. Las cargas de cada una no se afectan. Relación a largo plazo. Se suele establecer relaciones que perduren por un periodo considerable de tiempo para que se desarrolle en cierto territorio. Contrato de adhesión. Se suele realizar, por parte del franquiciante, un contrato rígido, es decir, que no dé espacio a negociación en todas sus partes. Ahora, hablaremos un poco de las ventajas del contrato franquicia. Para el franquiciante, existen estas ventajas: expansión rápida de su marca, disminución en gastos por publicidad, pero se mantiene o eleva la divulgación. La gestión del negocio en términos generales resulta más sencilla, puesto que por medio de capacitaciones, las franquicias operan en una forma homogénea como lo hace la empresa. Para el franquiciado, las ventajas son: no inicia la incursión en cierto negocio desde cero. Además, no hay gastos en investigación. Por otra parte, posee herramientas provenientes del franquiciante, por lo que hay menos probabilidad de fallar. Ahora, les hablaré un poco de las desventajas que posee el contrato franquicia. Para el franquiciante representa un riesgo en el posicionamiento de la marca en el territorio establecido en el contrato. El franquiciado puede convertirse en un competidor. Es importante destacar que puede evitarse según el contrato establecido. En el caso del franquiciado, debe compartir sus ganancias con el franquiciante. Además, puede no recibir una renovación de contrato. También carece de autonomía total. ¿Cómo regular el contrato de franquicias en Costa Rica? Las franquicias no tienen contratos reguladores en nuestro país, por lo tanto se aplican una serie de normas para su regulación sobre los siguientes aspectos. 1. Formalización, eficacia y terminación de los contratos. 2. El régimen tributario. 3. El régimen de responsabilidad. Y 4. La protección de las marcas y derechos de propiedad. Ahora se hablará sobre los elementos básicos que deben de tener los contratos de franquicia, en Costa Rica y en todo el mundo. Los elementos que se explicarán se dividen en dos tipos. A los primeros se les llaman elementos objetivos, mientras que los segundos son conocidos como los elementos subjetivos. Dentro de los elementos objetivos está el know-how, que significa saber hacer en español. Son los conocimientos técnicos necesarios para poder administrar determinada franquicia.
Algunas características del know-how son las siguientes: es totalmente secreto, es sumamente valioso, es original de cada empresa, y es novedoso en cuanto a su contenido. El siguiente elemento es la licencia de marca. Dicha licencia se basa en brindar el poder de usar la marca que se está franquiciando, así como todos sus nombres, logos, slogan y demás distinciones de la compañía. La licencia es parte de la propiedad intelectual, ya que es lo que asegura el éxito del comercio de la empresa, y debe inscribir la marca. La asistencia y soporte técnico es el siguiente elemento. Este es un complemento del know-how, y es la obligación de franquiciante a dar soporte, antes y durante el funcionamiento total de la franquicia según se acordó. Manejo de ingresos, análisis operacional, y cálculo de regalías son algunos ejemplos de lo que dice en el manual de asistencia y soporte. El último de los elementos objetivos es la exclusividad territorial. Este será exclusivo para el franquiciado en determinada distancia a la redonda. Es deber del franquiciante respetar la exclusividad que tiene el franquiciado en la zona, y no brindar otros contratos a terceros sobre la misma franquicia en ella. Pasando ahora a hablar de los elementos subjetivos, podemos decir de ellos que son las obligaciones y los derechos dentro de la relación contractual, que tienen ambas partes. En el caso del franquiciante, tiene responsabilidades como las de brindar el know-how y todo lo necesario para el manejo de la franquicia, y el derecho de pedir rendición de cuentas. Por otro lado, el franquiciado tiene responsabilidades como la confidencialidad y la correcta gestión, y derechos como el administrar a su modo pero apegándose a lo establecido. Todo contrato que emerge y es firmado por mutuo acuerdo entre las partes está destinado a terminar. La extinción de cada contrato puede ocurrir por distintas razones y conlleva una serie de efectos. La causa normal de extinción es el cumplimiento del plazo contractual. Al momento de establecer la duración del contrato se debe tomar en cuenta: número 1, el tipo de franquicia, pues no es lo mismo una franquicia de servicios que una industrial. Número 2, la magnitud de la inversión, ya que si se realiza una inversión grande, el tiempo que se necesitará para recuperarla va a ser mayor. 3, plazo del contrato de alquiler. Si el lugar donde se explota la franquicia presenta un contrato de arrendamiento, cuando este finalice igualmente lo hace el contrato de franquicia. Por último, si las partes así lo quisieran, puedan establecer un plazo contractual indefinido y estipularlo en el contrato. Sin embargo, se exige un preaviso o una indemnización. La resolución por incumplimiento del contrato. Este tipo de extinción procede cuando alguna de las partes se ve afectado por el incumplimiento de alguna cláusula del contrato, para lo cual se dicta una sanción para la parte culpable. Se puede exigir la ejecución forzosa de la obligación incumplida o una indemnización por daños y perjuicios. Entre los supuestos incumplimientos contractuales de franquicias que ocurren con mayor frecuencia se pueden mencionar los siguientes: la competencia desleal. Se prohíbe al franquiciado brindar un servicio o producto igual o que se asemeje al explotado por la franquicia, haciendo uso del conocimiento del know-how. También están los incumplimientos por la prestación de servicios no autorizados, la cesión de franquicia a terceros, el incumplimiento o alteración del know-how, la utilización ilegal de marcas y derechos del sistema de franquicia, y la falsificación de la información. La rescisión anticipada por mutuo acuerdo. Se da cuando alguna de las partes toma la decisión de abandonar el contrato antes de que el plazo establecido se cumpla. El franquiciante y franquiciado acuerdan dar por terminado el contrato existente, ya sea por las conformidades pactadas en ese momento o por una cláusula de indemnización o preaviso. Otro motivo de extinción son las causas sobrevinientes, que son aquellos hechos ajenos a la voluntad de las partes como la muerte o incapacidad, y la quiebra de la franquicia. Para finalizar, cuando se decide culminar con la relación contractual, entre los efectos que trae consigo este hecho está el término instantáneo de la explotación de la franquicia. Seguidamente, el franquiciado o franquiciante, según corresponda con su responsabilidad, deben devolver todos los elementos que fueron entregados,
insignias, documentación relativa a la licencia del know-how y todo otro elemento o material que contenga información importante. Al terminar el contrato se debe analizar si es necesario una indemnización, pues surgen las interrogantes de las partes sobre cuál es el destino de la clientela y a quién pertenece. El stock son los productos que se proveen al franquiciado para que sean explotados pero son propiedad del franquiciante. Al terminar el contrato se debe elegir el destino del stock. Finalmente, de existir una indemnización se debe realizar una cuantificación del pago de la misma. Esto ha sido todo sobre el contrato de franquicia comercial. Gracias.